el tema que vamos a trabajar ahora es el tema del capítulo 5. El contenido tiene que ver con la fisiología de las glándulas suprarrenales, específicamente lo que corresponde a corteza suprarrenal, ¿verdad? Y médula suprarrenal, porque recuerden que estas glándulas es algo parecido como la glándula hipofisiaria, la pituitaria, que es una estructura anatómica que tiene dos tipos de orígenes embriológicos, por lo tanto, dos tipos de tejido, de células, y obviamente las hormonas que se secretan en cada una de ellas, pues tiene que ver con hormonas distintas. Antes de abrir ese programa de Power, voy a hacer unos minutos de alto, si es necesario, para aclarar alguna duda en relación a lo que vimos el día de ayer, que ayer concluimos lo de glándulas paratiroides. Entonces es importante, ¿verdad? Igual que glándula tiroides, porque no ha habido tiempo de que ustedes puedan hacer comentarios o preguntas en relación a estos temas. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre el capítulo 3, ¿verdad? Que es el referente a glándula tiroides, el capítulo 4, que es lo correspondiente no solo a paratiroides, sino a las tres hormonas que regulan el metabolismo del calcio, es decir, la paratormona, la calcitonina y la vitamina D3 activa. Entonces, si tienen alguna pregunta de estos temas, pues nos detenemos unos minutos para enseguida pasar ya al capítulo 5. Yo, doctora. Ajá. ¿Quién está hablando, Javier? Sí. Ah, muy bien. Ayer nos había comentado que para el diagnóstico de hipertiroidismo pues se ocupa un perfil tiroideo y Así entonces a mí me había surgido la duda que si para eso se tenía que tomar en cuenta solamente la T3 y T4 libre y no la que está ligada a una proteína. Ajá, exactamente, es muy buena pregunta, Javier. Efectivamente, dijéramos, me voy a ir un poquito incluso más atrás. El diagnóstico del nivel de funcionamiento de las glándulas tiroides, perdón, de todas las glándulas endocrinas, obviamente como cualquier padecimiento, nos basamos primero en la clínica, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y una vez que tenemos nuestra sospecha, perdón, o nuestro diagnóstico clínico, lo tenemos que confirmar. Y para confirmarlo en la función endocrina, utilizamos las pruebas específicas para cada una de las glándulas. En el caso de la glándula tiroides, así se llama el tipo de pruebas de laboratorio clínico, perfil tiroideo. El perfil tiroideo, lo que va a, voy a ver, aquí está. Voy a ver, el perfil tiroideo lo que va a medir, como tú bien lo comentas ahorita, es precisamente las hormonas T3 y T4. Esas son las hormonas que va a medir. Pero por lo que veíamos ayer, claro está que la T3 y la T4 van a, van a estar en dos condiciones, ¿verdad? Va a ser la hormona libre, que es la que no está unida a proteínas, como ya lo sabemos, y va a ser también la hormona unida a proteínas, de tal manera que en el perfil tiroideo lo que van a medir es todo, ¿verdad? Todo significa que van a cuantificar lo que llamamos hormonas tiroideas T3 y T4 total.
¿verdad? T3 y T4 total. Bueno, pues en esa T3 y T4 total, aquí en esta diapositiva me quería yo ubicar para que quede claro para todos. En esa T3 y T4 total se mide tanto la fracción libre, la que está sin estar unida a proteínas, y la fracción proteica, que está unida a proteínas. Y una vez que miden eso, miden la fracción libre. ¿Y por qué la fracción libre? Bueno, porque recuerden que la trascendencia que tiene es que es la parte de las hormonas tiroideas, la fracción que ejerce sus efectos, sus acciones. Mientras esté ligada a las tres variedades de proteínas, sobre todo a la primera, la globulina, la TBG, pero también la TBA, la TBPA, que es la prealbúmina y la albúmina respectivamente, no ejercen acciones. Esa parte, que es la mayor parte, es como que la reserva o el almacén en el plasma para que se forme, para que de ahí, ¿verdad?, se forme la fracción libre. Y entonces, por eso el perfil tiroideo nos mide T4 total, T3 total, T4 libre y T3 libre, ¿verdad? Y luego hay algunas pruebas específicas. Por ejemplo, para la T4, que es la hormona más abundante, hay una prueba dentro del perfil tiroideo que es el índice de tiroxina libre o índice de T4 libre. Y ese se representa generalmente con las iniciales en inglés. Es F de free, de libre, ¿verdad? T4, I, ¿verdad? Es el índice de tiroxina libre, FT4I. Entonces, esa es otra prueba dentro del perfil tiroideo. Finalmente, dentro del perfil tiroideo se pueden solicitar otras hormonas. Algunos laboratorios las hacen como dice uno, por default, porque las tienen incluidas. Y esa es la TSH. Es muy importante medir la TSH porque, como recordamos, ahí está en la gráfica, esta es la hormona que va a secretar el eje que controla el funcionamiento tiroideo. El hipotálamo, aquí no está representado, pero ustedes lo saben, yo también, secreta la TRH. Y la adenohipófisis, cuando recibe a la TRH procedente del hipotálamo por el sistema de vasos portales, la TSH liberada por la adenohipófisis va, acuérdense, a tener dos acciones. Estimula todos los pasos de la síntesis de las hormonas tiroideas, estimula su secreción y estimula el crecimiento de la glándula. Recuerden que por eso decíamos, una persona que tenga un adenoma hipofisiario que sea de células tirotrópicas, pues va a tener un nivel alto de la TSH. Y ese nivel alto le va a producir el crecimiento de la glándula, que le llamamos bocio, y va a hacer que la glándula funcione de más. Entonces es un bocio tóxico o con hipertiroidismo. Y ese hipertiroidismo en este caso es un hipertiroidismo secundario. Eso también es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué, verdad? Porque hay en las glándulas que se regulan por el eje hipotálamo-adenohipófisis, existe esa condición. Las disfunciones de la glándula, que puede ser la tiroides en este caso, que es lo que estamos comentando, pero puede ser la corteza suprarrenal, que la vamos a ver ahorita al rato, y puede ser gónadas, masculina, femenina. Entonces, las disfunciones que son hiper o hipofunción pueden ser primarias o secundarias. Y cuando es primaria, lo que significa es que es la glándula la que está con la alteración, ¿verdad? Cuando es secundaria es porque es el eje, el hipotálamo o la adenohipófisis, los que tienen la alteración. En este caso, si los pacientes con hipertiroidismo desarrollaron el bocio con el hipertiroidismo por un exceso de TSH,
¿Por qué? Porque tienen un adenoma de células tirotrópicas o tirotropos. Entonces, ese es un bocio con hipertiroidismo secundario. Muy diferente, ¿verdad? Si las personas desarrollaron la enfermedad de Graves. ¿Por qué muy diferente? Porque la enfermedad de Graves, aquí lo tenemos, el problema está en la glándula. Bueno, realmente el problema está en el sistema inmunológico de esa persona, que desconoce a sus células foliculares y entonces forma esos anticuerpos antitiroideos, específicamente para enfermedad de Graves, son las inmunoglobulinas estimulantes del tiroides o de la tiroides, las TSI. ¿Y por qué estoy comentando esto? Porque entonces ahí esa inmunoglobulina es la que está estimulando en exceso a la glándula. Y la glándula, ¿verdad? Pues al recibir esa acción, la TSI es como si fuera la TSH, pero a la cuarta potencia o más. Y entonces ahí está la foto que viene en el capítulo 77 de Guyton, ¿verdad? Es decir, el bocio y el hipertiroidismo, además de ese componente, ¿verdad? Que no tiene todavía una etiología muy definida, pero que es el exoftalmos, ¿verdad? Y bocio con hipertiroidismo y exoftalmos es la triada clínica de enfermedad de Graves. ¿Por qué hay bocio? Ahí no hay bocio por exceso de ACTH. ACTH, perdón, estoy ya pensando en el capítulo 5. Ahí no hay bocio por el exceso de la TSH. No hay hipertiroidismo, el bocio no es con hipertiroidismo por exceso de TSH, por las inmunoglobulinas. Y ahí al contrario, cuando hacemos el diagnóstico, ¿verdad? En estos pacientes, ahí es donde vamos a ver la diferencia, jóvenes. Y eso es importante. Si el paciente tiene un hipertiroidismo, aquí me voy a quedar, un hipertiroidismo secundario, con bocio inclusive, pero hipertiroidismo secundario, entonces la TRH y o la TSH, que es lo más seguro porque es lo más frecuente, están altas. Y obviamente la glándula crece, hay bocio. Y claro que está con hiperfunción, hipertiroidismo, entonces T3 y T4 están altas. Y el diagnóstico, ¿verdad? Así lo hacemos. Si el laboratorio clínico nos mide el perfil tiroideo, nos va a reportar TSH, ¿verdad? Alta. T3 y T4 totales, T3 y T4 libres, el índice de T4 libre elevados. Eso es en el secundario. Pero si la paciente o el, ¿por qué digo más la paciente? Recuérdense que las enfermedades tiroideas son 7, a veces hasta 8 veces más frecuentes en las mujeres, ¿verdad? Claro, los hombres también pueden desarrollarlo. Si la paciente tiene Graves, fíjense la diferencia. El problema es autoinmune. Entonces, el eje hipotálamo-hipófisis está normal. Entonces, ¿qué ocurre? La inmunoglobulina, el anticuerpo, es quien está sobreactivando la glándula tiroides. ¿Va a haber bocio? Sí. ¿Va a haber hipertiroidismo? Claro, es el más intenso, ¿verdad? Más que el secundario. El del Graves es el hipertiroidismo más severo. Entonces, ¿cómo va a estar su perfil tiroideo? T3 y T4 elevadas, las totales. T3 y T4 libre elevado. Índice de T4 libre elevado. Aquí mi pregunta sería, ¿cómo estará la TSH, jóvenes? En enfermedad de Graves, que ahora es hipertiroidismo, pero primario. ¿Cómo estará la TSH? ¿Cómo va a estar? ¿Disminuido? Así es, Héctor. ¿Por qué? Porque acuérdense que el eje está normal y el eje normal responde. Cuando T3 y T4 están elevadas, el eje se inhibe. Entonces la TSH, la TRH, que muchas veces no es necesario medirla, ¿verdad? Pero la TSH sí, es una prueba, ¿verdad? Usual en el perfil tiroideo. La TSH baja, las hormonas tiroideas en todas sus variedades, altas,
eso es un hipertiroidismo primario. ¿Cómo va a estar el perfil tiroideo cuando el paciente tiene el adenoma hipofisiario? Porque ahí es donde hacemos diagnóstico diferencial, ¿verdad? ¿Cómo va a estar? Ahora, ¿cómo vamos a encontrar las hormonas tiroideas? La T3, la T4 total, la libre, el índice de la T4 libre, ¿cómo va a estar? La TSH va a estar elevada. La TSH va a estar elevada y las hormonas tiroideas también. De hecho, fíjense, perdón, aquí sí sirve a veces aplicar la lógica. Si hablamos de hipertiroidismo, pues literalmente lo que significa es que las hormonas tiroideas, finalmente las tiroideas T3 y T4 están elevadas. Eso es el hipertiroidismo. Ahora, ¿cómo distinguir si es primario, enfermedad de Graves, si es por un adenoma, si es por múltiples adenomas, que es lo que vimos aquí ayer? ¿Verdad? O sea, ¿cómo distinguir? Ah, bueno, pues para distinguir eso, también la clínica. Fíjate, porque Graves te da un bocio difuso, quiere decir toda la glándula parejita está hipertrofiada. Ahí se ve, y claro, si tú le pides el gamagrama, por supuesto que así se va a ver, una glándula crecida de mayor tamaño que capta en exceso el yodo radioactivo, que es con lo que se hace el gamagrama tiroideo. ¿Qué diferencia hay? Si es un multinodular, ve la imagen, inclusive a la palpación. Cuando es difuso, pues se ve uniformemente agrandada, se distingue muy bien un lóbulo del otro y hasta se ve a simple vista. Cuando es multinodular, ¿verdad? A veces a simple vista solo se ve crecido, pero cuando uno palpa a la glándula tiroides, se siente la superficie multinodular, ¿sí? Y ese bocio a veces puede crecer y lo hace mucho más que el de Graves. El bocio multinodular muchas veces lo que obliga a un tratamiento quirúrgico temprano es que como crece mucho, va a comprimir la vía digestiva, el esófago, va a dar disfagia, pero comprime también a la tráquea, ¿verdad? Laringe y tráquea, entonces puede dar manifestaciones de disnea. Puede comprimir, ¿verdad? También los bocios, el cáncer, pueden afectar a los nervios laringeos recurrentes. Si ustedes recuerdan, estos nervios pues son los que nos permiten mover las cuerdas vocales para poder hablar. Y entonces la voz, ¿verdad? Se va haciendo una voz disfónica, enronquecida. Eso les pasa también al hipotiroidismo, abro un paréntesis, pero ahí es porque no sabemos por qué. Acuérdense, lo mismo que la cara, esa mixedematosa, la cara hinchada, ¿verdad? Es porque se acumula un material con mucopolisacáridos que atrapan moléculas de agua. En las cuerdas vocales pasa lo mismo, se engruesan las cuerdas vocales, la voz se va volviendo ronca. Y bueno, volvemos aquí a tiroides. Si es un solo adenoma, pues a veces si el adenoma ha crecido suficiente es pues más de 2 centímetros para poderlo ver bien, ¿verdad? Entonces se puede ver la bolita, ¿verdad? Sobre todo en personas con cuello delgado, se puede ver la bolita del nódulo tiroideo, que así se le dice, ¿verdad? O adenoma tiroideo, tóxico porque está generando, el nódulo es el que está generando el exceso de hormonas tiroideas. Fíjense ahí cómo el resto de la glándula no se ve. Y no, si no se ve en el gamagrama el resto de la glándula, es porque el resto de la glándula, ¿qué nivel de función tiene, jóvenes? Y eso es, también tenemos que interpretarlo. Hay un nódulo, vamos a suponer, ahí, pues puede ser en la base o en la mitad del lóbulo, del lado que sea, izquierdo o derecho. El resto de la glándula no se ve en el gamagrama. Si no se ve, es que no está captando el yodo radioactivo. Y si no lo está captando, entonces, ¿cómo está el nivel de funcionamiento del resto de la glándula en estos casos? Disminuido. Claro, claro, Javier, no sé si fuiste tú, ¿verdad? Pero así es. El exceso de hormonas tiroideas
pues van a hacer lo que ya vimos, ese nódulo, al producir exceso de hormonas tiroideas, pues va a hacer esto, ¿verdad? Hacer que las hormonas tiroideas aumenten en sangre y ahí está la retroacción negativa. Fíjense en ese esquema, ahí está, los niveles elevados de T, ahí nada más pusieron T3, claro que es de T4, pues es la más abundante, ¿verdad? Hace que se ejerza la retroacción negativa, se inhibe el eje, se inhibe el hipotálamo, ya no secreta TRH. Y la adenohipófisis, pues ya no secreta TSH. Entonces, por ese motivo, en este nódulo, el resto de la glándula no está funcionando, está inhibido. El nódulo, vean qué negro está, capta todo el yodo, el resto de la glándula inhibido. Entonces, para, dijéramos, terminar esta pregunta tan oportuna, tan inclusive importante, ¿verdad?, que hizo Javier ahorita, no se queden con dudas, porque esto lo va, hagan de cuenta de que a lo mejor nunca en su vida, jóvenes, van a ver un síndrome suprarreno genital, que es una de las patologías que tiene que ver con corteza suprarrenal. A lo mejor nunca. ¿Por qué? Porque es una enfermedad extraordinariamente infrecuente. Yo en toda mi vida he visto, tuve la oportunidad de ver un caso, hará como 30 años o 25, precisamente con un paciente en el Hospital Aurelio Valdivieso. Uno, jóvenes, uno, en 45 años de ejercicio profesional, fíjense. Entonces, quiere decir que no, pero hipertiroidismo, acuérdense que las enfermedades tiroideas son la causa número 2 de consulta en endocrinología e inclusive en la medicina general. Y ustedes recién egresados, ¿verdad?, de la carrera, claro que si están bien formados en esta área y lo van a estar, aquí porque estamos viendo solo la fisiología y claro, para que sepamos dónde aplicar, nos metemos a los ejemplos de aplicación clínica. Pero esto pues lo van a volver a ver y mucho mejor, ¿verdad?, con más detalle, más completo, pero hasta quinto año, su curso de nutrición y endocrinología. Claro, hipertiroidismo, hipotiroidismo son enfermedades muy comunes, muy comunes. Y para terminar, decíamos entonces, ¿cómo confirmamos las patologías tiroideas? Jóvenes, primero nuestro diagnóstico de probabilidad, ¿verdad? Nuestro diagnóstico clínico. Número 2, laboratorio clínico, perfil tiroideo. Ahí tenemos el ejemplo que yo les puse exclusivamente de Graves, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es la enfermedad más común que causa hipertiroidismo en el adulto joven. T3 y T4, todas, para contestar la duda de Javier, todas, la fracción libre, empezamos con la fracción total porque es la primera que se reporta, la fracción total, la fracción libre, el índice de T4 libre, todas las hormonas tiroideas, o sea, estas dos en todas sus modalidades van a estar elevadas. La T4, jóvenes, es de las pocas hormonas junto con cortisol que sus unidades de medición son microgramos por decilitro. Las demás, incluida la T3, son nanogramos, o sea, 1000 veces menos. Pero la T4 y cortisol son de las pocas hormonas que tenemos, ¿verdad?, en microgramos. La T4 depende del laboratorio y del método que utilice para cuantificarla, pero puede estar entre 5 y 12. 5 y 12, ¿qué? Pues 5 y 12 microgramos por decilitro. La T3 son nanogramos, ¿verdad? Y así nos vamos sucesivamente. ¿Qué vemos? La TSH. La TSH está, perdón, la TSH está inhibida, como bien lo dijeron ustedes, ¿sí? Y los niveles de TSH son tan pequeños que se miden en microunidades internacionales. Microunidades internacionales. Y el valor, ¿verdad?, de las microunidades internacionales está entre 2
a 3 hasta 5 unidades internacionales, perdón, dije micro, es miliunidades internacionales sobre litro. Entonces ahí si está disminuida, ¿verdad? Pues quiere decir que hay menos de 2 o 3 unidades internacionales por litro. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra prueba? Esa no le incluye el perfil tiroideo, pero yo la puedo solicitar aparte al laboratorio clínico. Perfil tiroideo y titulación de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Estos jóvenes, los TSI, porque también hay otros. Acuérdense que si es hipotiroidismo, vean ahí los anticuerpos, no son los mismos. Es anticuerpo de enfermedad autoinmune, sí, pero aquí son anti-TPO, que es antitiroperoxidasa, anti-TG, antitiroglobulina, y me faltó poner antimicrosomales. Esos, en lugar de estimular, destruyen a la célula folicular y por eso el cuadro clínico a largo plazo es hipotiroidismo. Primario. El secundario, ¿a qué se debería? ¿Cuál será el hipotiroidismo secundario? Ahora, ¿quién está fallando? La glándula no, la glándula está normal. Entonces, ¿por qué se desarrolla el hipotiroidismo secundario, jóvenes? ¿Por qué? Las hormonas tiroideas van a estar bajas, pero ¿cuál es la diferencia? Perdón. Si lo saben, pues es lo mismo que el hipertiroidismo. ¿Cuál es la diferencia? La de mi hipófisis no debe de estar La funcionando. TSH, Javier, es cierto. Aquí la TSH, en lugar de estar alta, como en el primario, pues va a estar baja. Y esa TSH baja es la causa del hipotiroidismo, ¿verdad? El tratamiento es el mismo, porque no vamos a dar tratamiento con TSH, ¿verdad? No hay. El tratamiento es sustitutivo. T4. Muy bien, jóvenes. Les vuelvo a compartir la pantalla, ¿verdad? Para ver si tienen alguna otra pregunta o duda. No se abrió. Déjenme abrirlo. Capítulo 3 y 4. Aquí está. Oye, ahora, ¿por qué no lo quiere abrir? Vamos a ver. Ok.
No sé si tengan alguna otra duda en lo que puedo abrirles el programa. No sé además si quedó clara tu duda, Javier, sobre el perfil tiroideo. Sí, doctora. Ok, jóvenes. Por algún motivo no. Ah, ya sé. Es que esto tengo que cerrar. Ok. Entonces, ahorita que veíamos esto, precisamente eso es importante porque eso se va a repetir en todas absolutamente las glándulas que aquí está, ahora estaba haciendo algo mal, en todas las glándulas que funcionan con este eje, ¿verdad? Con el eje hipotálamo, adenohipófisis. Y eso tiene que ver con lo que tenemos que ver ahorita, ¿verdad? Ahí está este esquema. Las disfunciones se refiere, con eso cierro, a la hiperfunción y a la hipofunción. Es decir, hipertiroidismo, hiperadrenocorticismo, que prácticamente no se le dice así, se dice síndrome de Cushing, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahorita. Hipergonadismo o hipotiroidismo, hipoadrenocorticismo, que también esa palabra casi no se usa enfermedad de Addison. O también, ¿verdad? Insuficiencia suprarrenal, que eso también es un nombre que se usa en clínica. Y en el caso de gónadas, hipogonadismo. Entonces, esas disfunciones en el sentido de hiper o hipo de estas tres glándulas endocrinas que se regula su funcionamiento por el eje hipotálamo, adenohipófisis, glándula endocrina, siempre tendremos que distinguir si es primaria, y acuérdense que el problema está en la glándula. A la glándula algo le pasó, algo le pasa. Si está destruida por una reacción autoinmune, pues claro que va a ser hipofunción primaria, ¿verdad? O puede estar con adenomas, puede estar hiperplásica, o puede ser, ¿verdad? Como en el caso de la glándula tiroides, que el anticuerpo no la destruya, sino la esté estimulando. Entonces, la disfunción es primaria. Hipofunción primaria, hiperfunción primaria, ¿verdad? Graves en glándula tiroides, pues es la enfermedad más común que causa el hipertiroidismo primario. Y eso, ¿verdad? Lo van a ver porque es muy frecuente, ¿verdad? Muy, muy frecuente. Y una cosa con la que termino es hacerles el énfasis de que el tratamiento, jóvenes, como lo estamos viendo, más bien las manifestaciones clínicas, es un cuadro muy florido que se expresa en todo el organismo, porque acuérdense que hormonas tiroideas como hormona de crecimiento son hormonas con efectos sistémicos. Entonces, ¿hay pérdida de peso? Sí. ¿Por qué? ¿Verdad? Pues porque son signos y síntomas de hipermetabolismo. Las hormonas tiroideas hagan de cuenta como nuestra pila que nos da, dijéramos, la energía cada día en todo el organismo. Entonces, ¿por qué hay pérdida de peso? Y uno diría ahorita con la pandemia que, bueno, algunos hemos subido de peso, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Porque sigo comiendo en exceso y estoy bajando de peso, pero es por el hipermetabolismo que genera el hipertiroidismo. Intolerancia al calor, ¿por qué? ¿Verdad? Pues porque obviamente ese hipermetabolismo, seguramente en bioquímica aprendieron, se parte de la energía de una condición de hipermetabolismo, es calorífica. Entonces ahí podemos decir intolerancia al calor o calorigénesis aumentada. Las personas, ¿verdad? Todo el tiempo están sudando, todo el tiempo sienten mucho calor. La taquicardia, jóvenes, que es de reposo. Fíjense, eso significa estando sentado, estando dormido o dormida la paciente, tiene una frecuencia cardíaca arriba de 90. Es más, hay una condición
dijéramos, aguda, crítica del hipertiroidismo, que se le llama crisis tirotóxica. Esa es una condición que inclusive obliga a los pacientes a que sean atendidos en UCIs. ¿Por qué? Porque la taquicardia es una taquicardia grave. Grave, por arriba de 150, de 160, 180. Es una urgencia médica. Y aquí ustedes ya pueden aplicar su fisiología, ¿verdad? Porque, ¿qué medicamentos, jóvenes, le vamos a dar a los pacientes para evitar que caiga en infarto o en insuficiencia cardíaca y el paciente muera, fíjense, por esa crisis tirotóxica? ¿Qué le vamos a dar si tiene taquicardia? Taquicardia grave. Bueno, pues yo tengo que recordar, ¿verdad? ¿A quién tengo que frenar? ¿A quién tengo que inhibir en el miocardio para que este cronotropismo aumentado no le esté generando la taquicardia? Deben de ser beta antagonistas. Exactamente, le tenemos que dar, ¿verdad? Antagonistas, así como lo dices, Javier, o bloqueadores beta adrenérgicos. ¿Y de dónde sacamos esa respuesta? Pues porque aprendimos. Aprendimos, ¿verdad?, que el estímulo simpático es el estímulo que aumenta la actividad de bomba del corazón a través de su neurotransmisor, la noradrenalina, ¿verdad? Actuando la noradrenalina sobre el receptor beta 1. Así de específico lo aprendimos. Entonces, yo, para frenar ese cronotropismo exagerado que tiene el paciente en la crisis tirotóxica, le indico bloqueadores beta adrenérgicos, como el propanolol. Esa es una indicación del propanolol, ¿verdad? Para que vean cómo utilizamos. Todas las demás manifestaciones, pues el tratamiento de esta enfermedad, recuérdense, es con aquí está, médico. La primera medida es tratamiento farmacológico médico, los antitiroideos, ya lo comentamos, ¿verdad? Estos 3 medicamentos que tenemos disponibles, cómo lo damos por 1 o 2 ciclos, de medio año, 6 meses a 18 meses. Y si el paciente tiene una tercera, ¿por qué 2 ciclos? Porque se da un primero, el paciente se puede controlar, pero puede recidivar, es decir, volver al hipertiroidismo. Se da un segundo ciclo, si el paciente ya no tiene recidiva, qué bueno, ¿verdad? Pero si tiene una tercera recidiva, ya no se aconseja volverlo a tratar. Se le dan antitiroideos, pero para prepararlo, una de dos, para el tratamiento con yodo radioactivo, el radioyodo, o para la cirugía. Y obviamente que ni el yodo radioactivo ni el procedimiento de la tiroidectomía subtotal se hacen estando el paciente con hipertiroidismo. Claro que no. Ese es un factor de riesgo enorme de que el paciente también puede inclusive hasta fallecer en el transoperatorio. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos antitiroideos para llevarlo a eufunción, a eutiroidismo. Y en el momento en el que esté en eutiroidismo, o lo operamos, bueno, a lo mejor no nosotros, ¿verdad? Porque es una cirugía de alta especialidad, o lo enviamos a medicina nuclear, a que le den su dosis de los 5 milicuries, que generalmente es la dosis, pero no con el paciente con hipertiroidismo. Es más, ahí dice que también como preparación a la cirugía, inclusive el radioyodo, pero sobre todo a la cirugía, porque la cirugía es muy complicada. ¿Por qué es muy complicada la tiroidectomía? Jóvenes, porque uno diría, pues mira la glándula que superficial está. Nada más acuérdate de dónde le llega el flujo sanguíneo a la glándula tiroides. Y si lo recordamos, si acaso lo vieron en anatomía, ¿verdad? Son 2 fuentes. Arterias tiroideas inferiores, ramas, ni más ni menos que de las subclavias, jóvenes. Arterias tiroideas superiores, ramas de la carótida. Entonces, imagínense cómo está una glándula con bocio,
con hipertiroidismo, es una esponja de sangre. Es una esponja de sangre. Si yo no preparo al paciente con esa solución saturada de yodo, la posibilidad de que haya una hemorragia transoperatoria es enorme o posoperatoria. Imagínense un hematoma. En esta zona, el paciente puede morir, inclusive ni tanto por el hematoma, por asfixia, por compresión. Entonces, hay que, ahí, ¿verdad?, recordar siempre las glándulas todas, algunas más, como lo es esta, tienen una irrigación altísima. Busquen en su capítulo cuando veíamos cuál es el flujo basal de los tejidos. Glándula tiroides es de las que tiene mayor flujo sanguíneo. Véanlo, véanlo, ¿verdad? Sigan con su curiosidad porque eso los va a llevar a aprender mucho y a poder aplicar sus conocimientos. Entonces, preparo a mi paciente para cirugía, preparo a mi paciente para el radioyodo, llevándolo, paso número 1, a eufunción, a función tiroidea normal, eutiroidismo. ¿Con qué? Con antitiroideos. Obviamente, si el paciente tiene la taquicardia, con los bloqueadores beta-adrenérgicos. Y si la glándula está crecida, ¿verdad? Con su solución saturada de yodo, la solución de Lugol, para que disminuya la vascularidad y también va a disminuir el tamaño del bocio. Y entonces el paciente ya puede ser llevado. Aquí hay que recordar, ¿verdad?, que cuando se decide quitar toda la glándula, no nada más subtotal. Subtotal es dejar una mitad prácticamente de un lóbulo. Cuando se decide que sea total, ¿por qué se decide que sea total? Pues muy seguramente porque el paciente tiene cáncer de tiroides. Y ahí sí no hay nada de que voy a dejar una mitad de una glándula, hay que quitarla toda. Entonces, ¿qué va a pasar? Le quito el cáncer, pero va a tener como efecto secundario hipotiroidismo y además hipoparatiroidismo. Fíjense, yo no diría, bueno, ¿qué será mejor? ¿Dejarle el cáncer si no es muy agresivo o que se quede con hipotiroidismo y con hipoparatiroidismo? Claro que es mejor esto último. No puedo dejar ver una glándula con cáncer. Claro que no. Sí, acuérdense que la diseminación por linfáticos, por vía hematógena, es al mismo órgano primero, luego a distancia. Entonces hay que hacer la tiroidectomía total. ¿Qué le voy a dar? Tratamiento sustitutivo. Pero lo curo del cáncer y va a tener una sobrevida a largo plazo. Porque el tratamiento sustitutivo con hormonas tiroideas es sencillo, es estar tomando diario la dosis que sea su dosis de sostén, alrededor de 50 microgramos de T4 o la mezcla de T4 y T3. Y es a veces 50 microgramos, es la mitad de una pastillita chiquita y por si fuera poco, las hormonas tiroideas son las más económicas, es decir, las que tienen menos precio, se consiguen fácilmente. ¿Qué le voy a hacer para el hipoparatiroidismo? Eso lo vimos también ayer. No le voy a dar paratormona. No, la paratormona realmente no se sustituye como tal. Se sustituye lo que el hipoparatiroidismo genera. Y si hay hipoparatiroidismo, la paciente o el paciente va a tener hipocalcemia. Entonces, ¿qué le sustituyo? Calcio. Pero no el 1000 miligramos o 1200 miligramos, que es lo que debemos de consumir diario. No, aquí hay que administrar el triple, el cuádruple. ¿Por qué? Porque no hay ninguna glándula paratiroides funcionando. Pues ya no hay, ya se retiraron. Y la absorción intestinal del calcio no es 100% efectiva. Generalmente, ¿verdad? Se absorbe menos de la mitad. Entonces, por eso se dan dosis altas, ¿verdad? Dosis altas del calcio junto con la vitamina D3. Acuérdense que la vitamina D, perdón, no D3, la que se viene con los alimentos y de forma farmacológica, es otro preparado, no exactamente la que producimos, pero hace su efecto. Pues no sé, jóvenes, si tengan alguna otra duda, esto es en cuanto a glándula tiroides.
¿verdad? Y bueno, en cuanto a glándula paratiroides que vimos ayer, acuérdese aquí la aplicación, ¿verdad? La aplicación es que ah, la, la consecuencia de tener ahora no hiperparatiroidismo, es tener un exceso de paratormona. Y como la paratormona produce esto, ¿verdad? Un exceso de actividad de los osteoclastos, ahí está, ¿verdad? Entonces, pues va a haber osteoporosis, jóvenes. Ese es el problema. Aquí esta imagen que es real, pues vean cómo queda el hueso trabecular. Ahí ha perdido más de la mitad de su densidad mineral. Y esos vienen en este esquema, ¿verdad? En este esquema, y nosotros vemos ahí, ¿verdad? ¿En qué nivel estamos? Pues ustedes en fase 1, qué maravilla. Y ahí por eso hay que cuidar la alimentación, ¿verdad? Un aporte suficiente de calcio, actividad física. ¿Por qué, verdad? Porque la salud ósea depende de eso. Una dieta equilibrada con un aporte suficiente de calcio, ¿sí? Actividad física es muy importante, ¿sí? Y después, pues hay cuestiones, por ejemplo, en las mujeres, la cuestión hormonal, el hipoestrogenismo. No es a veces necesario dar siempre el tratamiento sustitutivo de reemplazo con estrógenos, pero a veces sí. Por eso aquí algunos médicos, ¿verdad?, prescriben los estrógenos para que se cohíba esta pérdida de calcio en la osteoporosis que se llama posmenopáusica. Eso lo van a ver el año que entra, no, en tercero no, en cuarto año en su curso de ginecobstetricia y también en traumatología y ortopedia. ¿Por qué? Porque vean ahí la fase 3, vean la caída que tiene, ¿verdad? La pérdida de calcio en la mujer alrededor de cuando inicia esta etapa de climaterio con la menopausia y a partir de ahí en la tercera edad. Vean cómo la curva es diferente para hombres y mujeres. Por eso las mujeres tenemos más riesgo de osteoporosis y el problema grave de la fractura patológica. ¿Por qué se le llama así? Porque es una fractura que se produce hasta espontáneamente. Imagínense si no se produce, pues vean, ¿verdad? Lo que dijimos hace un rato, cuánto hueso le quedó, cuánto hueso queda. ¿Y en dónde está, por ejemplo, cuál es la fractura más frecuente? La de cadera, la del cuello de fémur, la intertrocanteria. ¿Por qué? Porque, pues bueno, por fuera el hueso es hueso compacto, pero cabeza de fémur, cuello, o sea, las diáfisis es hueso esponjoso, es este hueso trabecular. Entonces, fíjense qué pasa, no a veces, sino lo más frecuente no es que las mujeres desarrollen la fractura porque se cayeron. Al contrario, la fractura patológica, al dar un paso, la mujer tiene la fractura. La paciente se fractura la cadera y por eso se cae. O sea, la caída es consecuencia de que se fracturó. O sea, lo primero es la fractura. Vean la pérdida del mineral. ¿Verdad? Por eso debe de ser muy importante ese cuidado de la salud, ¿verdad? En cuanto a esta etapa en la que esto pues ya es conocimiento científico, se sabe muy bien, ¿sí? Y aquí, ¿verdad? Decíamos, bueno, estamos en paratiroides, pues es igual que cualquier glándula, hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo, ¿sí? Y vean ahí la causa, ¿verdad? Pues en las paratiroides, igual que cualquier glándula. Un adenoma, múltiples adenomas, la hipertrofia o la hiperplasia y hasta el cáncer. Muy raro, pero puede ser. Y entonces ahí los datos son exceso de paratormona, vean dónde está el diagnóstico. Exceso de paratormona, que es muy difícil de cuantificar, ¿verdad? Pero algunos laboratorios lo pueden hacer, va a producir hipercalcemia. Entonces los datos son de hipercalcemia. Va a producir hipofosfatemia, pero el cuadro clínico es de hipercalcemia. Y claro, nosotros ya no tendríamos ni que ver ni que verlo. ¿Por qué? Pues porque aprendimos cuál es el papel del calcio en músculo, jóvenes. Acuérdense, ¿por qué va a haber debilidad muscular? Ya está, parálisis. ¿Qué músculo
¿De qué músculo estamos hablando ahí? Debilidad muscular y hasta parálisis. ¿De qué tipo de músculo estamos hablando, jóvenes? ¿Mm? Cardíaco. Debilidad muscular, fíjense. O sea, las personas casi no se pueden mover y pueden desarrollar hasta parálisis por la hipercalcemia. ¿Qué músculo estamos hablando? ¿Liso? Otra vez. No se pueden mover, jóvenes, los pacientes. Esquelético. Exacto. Y ahora hay que explicar, porque no nos lo vamos a aprender como el perico. Ah, hipercalcemia, debilidad muscular. No da, explícalo, argumenta. Hay hipercalcemia, entonces hay un exceso de cargas positivas en líquido extracelular. Acuérdate que el calcio es un catión divalente. Entonces hay un exceso de cargas positivas. Y acuérdate, músculo esquelético, ¿cuál es su fuente de calcio para contraerse? ¿De dónde obtiene músculo? ¿De dónde obtienen nuestros músculos esqueléticos el calcio para contraerse? Retículo sarcoplásmico. De las cisternas, ¿verdad, Javier? Del retículo, es decir, la triada. Pero acuérdate que para que el calcio salga de las cisternas, se tiene que dar el proceso del acoplamiento. ¿Acoplamiento qué? Que ocurre ahí en la triada, en el tubo T con las cisternas a cada lado. ¿Cómo se llama ese acoplamiento? ¿Acoplamiento qué? Excitación, contracción. Así es, pero ¿quién excita al músculo esquelético? ¿Quién excita? ¿Quién le genera la depolarización? Perdón. ¿Quién le genera la depolarización? ¿Cuál El es sodio. el sodio? Y entonces acuérdense, para que los iones de sodio puedan entrar por los canales rápidos, obviamente tiene que haber una concentración normal de los iones afuera. ¿De qué iones? Claro, del sodio. Pero está el potasio y está el calcio. ¿Y qué pasa si hay hipercalcemia? Pues hay un exceso de cargas positivas. A la hora que estos canales se activen, los canales rápidos, y que el sodio pretenda difundir por esos canales adentro del músculo esquelético, ¿qué le va a hacer ese cerco de exceso de cargas positivas del calcio, de la hipercalcemia? ¿Qué le va a No hacer? lo va a dejar entrar. Exacto, Jocelyn, ¿verdad? Porque ahí aplicamos qué ley que dice que si tienes muchas cargas positivas, pues un catión que tiene carga positiva lo va a repeler. ¿Qué ley es esa? Es una ley de física, ¿no? Así le llamamos, la ley de atracción de cargas. Y acuérdense que los iones están sujetos a esos dos gradientes, al gradiente de concentración. Ahí no tiene problema, siempre hay un exceso de sodio en líquido extracelular y una cantidad, ¿verdad? 15 o 14 veces menor dentro del líquido intracelular. El gradiente de concentración no es el problema. El problema es el gradiente eléctrico. En la hipercalcemia, el exceso de cargas positivas, si el sodio debe difundir, no lo va a poder hacer. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? Músculo esquelético no se puede depolarizar en la hipercalcemia. No se puede depolarizar. Y si no se depolariza, no se va a excitar, no va a generar potencial de acción. Y si no se depolariza, pues ¿quién va a sacar el calcio de las cisternas? Nadie. Y si no aumenta el calcio en músculo, pues músculo no se va a contraer. Entonces ahí está tu debilidad muscular que puede ir hasta parálisis. Ahora sí, ve los siguientes datos. Dolor abdominal, hasta acompañado de estreñimiento. Hipertensión arterial. Jóvenes, ¿qué músculo es el que está involucrado ahí? Dolor abdominal, estreñimiento, hipertensión arterial. ¿De qué músculo estamos hablando? ¿Qué? Liso. De liso, ¿verdad? En el primer lugar, pues es el músculo liso intestinal.
Y en el caso de la hipertensión, pues músculo liso vascular. Jóvenes, nos regresamos a unidad 2. ¿Por qué? Porque ahí aprendimos cuál es la fuente de calcio para la contracción del músculo liso. De líquido extracelular. Así es, Jos, ¿verdad? Y entonces, si afuera hay hipercalcemia, pues músculo liso va a decir, qué maravilla, ahora tengo exceso de calcio, venga para adentro el exceso de calcio, y esa es la respuesta. Fíjense la hipercalcemia como tiene un efecto contrario en músculo esquelético que en músculo liso y que en músculo cardíaco, ¿verdad? Porque por ahí al principio, no recuerdo si fue Javier o Héctor, decían el miocardio. Claro, el miocardio, pero el miocardio es como músculo liso. Ocupan el calcio extracelular para su contracción. Entonces, aunque ahí no está puesto, claro que la hipercalcemia pone en riesgo al corazón de caer en una contracción sostenida, un paro cardíaco en sístole. Y ahí dolor abdominal, ¿por qué? Pues el intestino está en espasmo. Estreñimiento, ¿por qué? Pues el peristaltismo está disminuido porque está el espasmo. ¿Por qué hipertensión? Por vasoconstricción. Fíjate toda tu fisiopatología. ¿Dónde la vas a aplicar? Cuando estés a partir de septiembre, en tercer año, en tu curso de fisiopatología. Fíjate, tu curso de fisiopatología. ¿Por qué? Porque seguramente vas a hablar cuál es la fisiopatología, ¿verdad? De la hipercalcemia. Y aquí tú ya la puedes explicar. Entonces ya es menos lo que vas a tener que estudiar en fisiopatología. Fíjate qué importante. Los otros datos, osteoporosis, hasta la formación de múltiples quistes, la osteitis fibrosa quística, que claro, estas dos condiciones son las que producen también fracturas múltiples. ¿Eso por qué? Pues por el exceso de paratormona. Pues sí, la paratormona ya vimos que aumenta el número y actividad de osteoclastos. Entonces, una persona que diga, es que yo me fracturé el año pasado y ahora ya tengo otra fractura. Jóvenes, pues es una fractura de repetición, es decir, es fracturas múltiples. ¿Qué otra causa? La litiasis renal. Pacientes que tienen antecedente de en varias ocasiones haber formado cálculos en las vías urinarias. En todos ellos hay que descartar un hiperparatiroidismo. Y ahí está, ¿verdad? El tratamiento, ¿cuál es? Otra vez tienes que controlar primero tu variable, tu calcemia, porque ya vimos ahorita que la hipercalcemia te puede producir hasta paro cardíaco en sístole. Y después, ¿verdad? Pues si hay un adenoma, si hay múltiples adenomas o si las glándulas están hipertrofiadas, pues va a ser quirúrgico. Es hasta exagerado, pero así es. Si se puede retirar las glándulas paratiroides, a veces retirando 3 glándulas y dejando una, se mantiene la función. Pero si las 4 están afectadas, se quitan 3 glándulas y media. Así de exagerado es, 3 glándulas y media, ¿verdad? Así de exagerado es esto. Si es cáncer, obviamente, pues se quita todo, ¿verdad? Se quita todo. Y bueno, aquí solo les quiero hacer un comentario que estoy viendo, no lo puse en el recuadro y lo tenemos que tomar en cuenta. La hipercalcemia más frecuente, jóvenes, en clínica no es por hiperparatiroidismo, no es. O sea, no es una enfermedad rara, sí la vemos, ¿verdad? Pero la hipercalcemia más común en clínica, por favor anótenlo, es la que tiene como apellido maligna, hipercalcemia maligna. Y obviamente se le dice así o se le nombra así porque es la hipercalcemia asociada a los pacientes que tienen cáncer. Y cuando ese cáncer, tanto en hombres como en mujeres, ha dado metástasis a hueso, que es muy común. En la mujer, cáncer de mama. Por supuesto que metastatiza hueso. Cáncer cervicuterino, que son los más frecuentes. En el hombre, cáncer de próstata. Por supuesto que metastatiza hueso. En hombre y mujer, cáncer de colon, cáncer pulmonar,
cáncer gástrico. No se diga, ¿verdad? Algunos cánceres que son súper agresivos, como el mieloma múltiple, que prácticamente se desmineraliza tanto al esqueleto, que en el caso del mieloma múltiple, jóvenes los pacientes con un estornudo pueden fracturarse las costillas. Moviéndose en su cama, porque ya están en una fase avanzada de su enfermedad, moviéndose de un lado a otro, pueden fracturarse la cadera. A ese nivel, el mieloma múltiple es un cáncer muy agresivo. Seguramente lo van a ver también en su curso de hematología de 5º año. Bueno, esa es la causa más común. Y por eso es que el tratamiento de la hipercalcemia en sí, ¿verdad?, se constituye en una necesidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque fíjense, los datos clínicos van a ser los primeros que tenemos ahí. Va a haber debilidad muscular hasta parálisis, va a haber un dolor abdominal tan intenso, entre más hipercalcemia, más espasmo muscular, más intenso, que pueda hacer confundirnos a los médicos y creer que el paciente tiene un cuadro de abdomen agudo. Un cuadro, el paciente está doblado en la posición esta que llamamos engatillo o fetal, del dolor tan intenso. Puede tener la crisis hipertensiva severa. Y si nosotros no nos acordamos que eso puede ser generado por la hipercalcemia, vamos a cometer un error diagnóstico. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues por el dolor abdominal, vamos a hacer diagnóstico de abdomen agudo y vamos a llevar al paciente a cirugía. Y cuando hacemos la laparotomía, abrimos abdomen. Al exponer el intestino, lo que vamos a ver es segmentos de yeyuno ilion en espasmo. Fíjense nada más. Fíjense nada más. En un paciente con cáncer, además, metastásico. Y por nuestro error, lo sometimos a una anestesia general y a una laparotomía. Fíjense la situación, jóvenes, tan grave. Porque claro que no se le va a hacer otra cosa más que volver a suturar la pared abdominal. Fíjense, porque el tratamiento no es quirúrgico de la hipercalcemia. Primer medida, forzar la diuresis para que el riñón, que es la principal vía de que filtra el calcio, elimine más calcio. Forzar la diuresis, si es posible con puros líquidos, y si no, inclusive aumentando con diuréticos. Dar medicamentos, porque el cáncer, jóvenes, cuando metastatiza, esas células, no sé si eso lo vieron en histología, esas células metastásicas son o tienen una actividad como los osteoclastos. Son células que están resorbiendo, haciendo cavidades resortivas en los huesos. Entonces, ¿qué se le da a estos pacientes? Calcitonina. Acuérdense que la calcitonina inhibe la actividad resortiva. ¿Qué se le puede dar también? Bifosfonatos, ¿verdad? Se le puede inclusive someter a una hemodiálisis para retirar el exceso de calcio, pero no operarlo. La crisis hipertensiva, si solo el paciente tiene crisis hipertensiva, le puedes estar dando inhibidores de la ECA. Pues inhibido está tu encéfalo, tus procesos cognitivos, tu aprendizaje, tu memoria, porque le puedes dar todos los inhibidores de la ECA que quieras. El paciente no va a responder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su problema de hipertensión es por el espasmo que está, por la vasoconstricción generalizada, por el exceso de calcio. Al menos dale bloqueadores de canales de calcio. Fíjate qué diferente. No le vas a estar dando inhibidores de la ECA, inhibidores de la aldosterona, pues si eso no es su problema es vasoconstricción por hipercalcemia. ¿Ve qué diferente? Esa es tu medicina científica. ¿Apoyada en qué? En tu fisiología, en tu fisiopatología y obviamente en tus clínicas que vas a aprender a partir ya de este 3er año, ¿sí?
Y bueno, y concluimos con el hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo ayer. Jóvenes, ¿por qué? Porque como dijimos, las enfermedades de tiroides son muy comunes y entonces a veces es muy frecuente que el paciente por el hipertiroidismo tenga que ser operado, tenga que hacerse una tiroidectomía y sobre todo total. Total, acuérdense, es si es cáncer. Y a veces total porque se ve que toda la glándula está tan hipertrofiada que si se deja un remanente de tejido, puede seguir con hipertiroidismo. Entonces se decide quitarla toda y dar tratamiento sustitutivo para hipotiroidismo. Y el hipoparatiroidismo, jóvenes, igual eh, no se va a dar la paratormona. No hay tratamiento con paratormona. Es dieta rica en calcio y, ¿verdad? El calcio, que dijimos que se administra a dosis altas, jóvenes. A dosis altas, ¿verdad? Porque, esta era la de los síntomas, ¿verdad? El signo de Chauvet, el signo de Tussaud, es decir, el espasmo del carpo, ¿verdad? Como se observa ahí. Jóvenes, pues esto, ¿verdad? Es importante porque, porque esto es lo que van a ver, es lo que van a ver en su clínica. No sé, ¿verdad? Si ahorita pues ya se va a acabar esta sesión, ¿verdad? No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Pero qué bueno que en este caso algunos de ustedes, ¿verdad? Que hicieron estas preguntas, porque las van a necesitar, las van a ocupar. No nada más hablo en su carrera, obviamente en su práctica médica. No sé si tienen alguna otra pregunta o duda en relación a tiroides y paratiroides. ¿No hay dudas, Anaí? Me pareció oír tu voz, pero no sé. ¿Alguien más? No, doctor. ¿No? Muy bien, jóvenes. Pues, ¿qué es lo que seguiría, verdad? Pues, nuevamente, como lo decimos, bueno, pues si no hay ya dudas de estos temas, ¿verdad? Seguiría suprarrenales. En suprarrenales, obviamente,